Hola a todas y todos los que nos oyen o nos están viendo en este nuevo episodio de Así lo vivimos. Yo soy Sofía Swisterski, estudiante de comunicación de quinto semestre, y el día de hoy funjo como moderadora de una mesa que me tiene muy ilusionada, ya que estoy acompañada de dos mujeres increíbles. Las voy a dejar presentarse. Estoy con Mariana y con Isabel. Isabel. María Isabel Barranco Lagunas, soy profesora de asignatura de aquí de la Ibero, orgullosamente, del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria Universitaria. Estoy en el área, justo mi materia es géneros e inclusión, y bueno, pues también comentar que tengo una maestría justamente en estudios feministas de género y certificada como en derechos humanos con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Iglesias Arellano. Soy igual profesora aquí en la Universidad Iberoamericana. Doy una materia que me gusta mucho que se llama el problema del amor, y lo que hacemos es analizar cómo se ha configurado la concepción del amor en Occidente, pues desde Platón, digamos, hasta el siglo XX. Y bueno, me interesan los temas del arte en general, de literatura en particular. Soy doctora en literatura española e hispanoamericana. Soy mamá de dos, una niña y un niño, Amelia de 5 años y Marcel de 2 años. Y pues es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues en este episodio vamos a hablar de cortejo y consentimiento. Me parece vital empezar por definir estos conceptos. Entonces, Isabel, no sé si nos quieras dar pues una definición de consentimiento. Pues mira, yo me iría aprovechando aquí a Mariana en esta versión, ¿no? de cómo estos conceptos, estas ideas han ido cambiando durante pues la historia de la humanidad, y sobre todo en esta cuestión de que a mí me gustaría empezar primero por el cortejo, ¿no? Porque justo viene, ¿no?, del siglo XII, de las cortes, por eso se llama así el amor cortesiano, ¿no? Pero tiene unos matices completamente diferentes a los que hoy tenemos, ¿no? O sea, hoy como que sea también como, de alguna manera se ha ido adaptando justo también a los cambios económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces sí tiene diferentes matices, pero el cortejo es ¿no? O sea, es como la alabanza, el reconocimiento, el alabar también, ¿no? La alabanza hacia una persona, ¿no? Y bueno, aquí lo podemos enfocar sobre todo pues a una persona a la que sentimos alguna atracción, nos gusta, nos llama la atención, nos identificamos con esta persona. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para agradarle y que me agrade también esa persona, y entonces establecer estas cuestiones así como de pues palabras gentiles, palabras de amor, palabras reconocimientos, en fin, ¿no? Y que ha cambiado con el tiempo. Mariana, ¿te gustaría agregar algo? No, solo cuando hablabas, Isabel, pensaba como esta idea como biologicista del cortejo, ¿no? De este hombre, bueno, de este espécimen macho que tiene que acercarse para que la hembra haga caso. Creo que pues sí, desde el punto de vista histórico también ha adquirido esta sensación, bueno, esta noción, ¿no? De es el hombre el que tiene que hacer que tiene que llevar a cabo una acción determinada para acercarse a una mujer que se tiene que encontrar ella misma súper callada, súper como esperando que el hombre sea el que lleve a cabo la acción y ella tenga como la última decisión del sí o no. Claro. Cuando, como vemos en nuestra clase, pues esa última decisión pues es engañosa, ¿no? Porque claro, se le pone en un sistema en el cual pues ella parece que tiene una última decisión, pero más bien es el objeto de deseo a partir del cual el hombre constituye su modo de ser social, mientras claro, que ella se convierte como en este objeto a partir del cual el hombre se posiciona socialmente, ¿no? Claro, como también lo decía Judith Butler, es un constructo social, ¿no? Uh-huh. Que son no solamente, es el deseo, las emociones, además del cuerpo, ¿no? Porque muchas veces, como tú bien lo dices, el macho trata, ¿no?, de estar pues en algunas especies animales, ¿no?, de estar cortejando a la hembra, y también, bueno, de ahí vienen muchísimas otras situaciones, porque finalmente la que decide si se va a parear o no va a ser la hembra,
¿no? Y entonces esto ha tenido muchos cambios también en las culturas, en las ideologías, y sobre todo por eso nos decía Judith Butler, esta construcción social, este imaginario social, también fabrica estas ficciones, ¿no? Entonces son ficciones que nos hacen ser ese hombre o ser esa mujer, ¿no? Y que va cambiando, va evolucionando, pues conforme también el proceso sociocultural e histórico. A mí lo que me gustaría preguntarles es cómo surge este concepto, que si bien ha cambiado, pero cómo surge este concepto de cortejo, como de te tengo que conquistar y te tengo que volver mía. Mariana. En mi clase yo pues les platico un poco en este nacimiento de esta sociedad cortesana, de esta nueva posibilidad de los jóvenes, que eran unos jóvenes que hubo un momento en la Edad Media en que se pudo establecer el derecho de tener una sucesión testamentaria a partir de unos títulos de nobleza, ¿no? Los hombres de cierta clase social que tenían los medios pero no tenían el nombre, podían adquirir títulos nobiliarios al estar con mujeres, ¿no? Entonces aparecen, ¿no? Los famosos caballeros, que hay miles de películas, hay muchas series, en donde pues el caballero tiene que conquistar a una dama que tiene el título nobiliario, ¿no? Desde la perspectiva de la clase alta en la época cortesana, pues las mujeres tenían un poco más de poder, en el sentido que ellas mismas eran poseedoras de títulos nobiliarios y los podían heredar, ¿no? Entonces así aparecen estos jóvenes caballeros, pues que quieren escalar socialmente y que encuentran en esa mujer pues el modo de hacerlo, ¿no? Entonces a partir del nacimiento de la poesía trovadoresca, aparecen todas una serie de vocabularios en donde la mujer es este hombre feudal, digamos, adquiere un vocabulario relacionado con la conquista. Es el hombre en quien tiene que conquistar a la dama, quien le rinde tributo, quien va a hacer una serie va a luchar por ella, digamos, va a pasar por muchos infinidad de calamidades, obstáculos, para alcanzar a esa mujer que se encuentra, que es una mujer totalmente virtuosa, que tiene una categoría muy específica y un estereotipo muy clásico, como lo veíamos pues con Petrarca, por ejemplo, esa mujer petrarquista. Y esa mujer lo que hace es ennoblecer al hombre. Claro. Engendra virtud en el hombre. Entonces, pues es como decíamos, es bastante tricky, no es tan fácil porque, claro, la mujer tiene todo el poder siempre y cuando sea ella como una especie de vaso vacío a partir del cual el hombre imprime todos sus valores. Pero ella es ideal siempre y cuando no sea real. Claro, siempre y cuando se establezca en ese estatuto de mujer que no habla, que sea tímida, que permita ennoblecer al hombre, ¿no? Entonces ahí se establece pues sí una conquista donde la mujer tiene la última palabra, pero esa mujer paradójicamente tiene que estar callada para que el hombre pueda entrar en el escenario, ¿no? Claro, y esto también, también lo que yo he estado revisando es en el siglo XII justamente, ¿no? Donde esta concepción del cortejo, como bien lo dices, también era una como relación, era como un trío, haz de cuenta, ¿no? Que era la dama que estaba a la cabeza, la reina, ¿no? A su lado el señor feudal, el rey, y quien tenía que cuidar, porque acordémonos también aquí de que en el Imperio Romano, ya mucho después, ¿no? Consolida y aprueba la propiedad privada, donde las mujeres, la tierra y los hijos pasaban a ser propiedad del señor feudal. Entonces, en esta cuestión, el señor feudal tenía justamente bajo su mando, su poder, su dominio, a la dama que era su esposa, porque era, como bien dices, ¿no? Esta cuestión de lo virtuoso, ¿no? De lo sacro, ¿no? Porque ella también era designada por Dios, ¿no? Para ser su compañera. Bueno, en ese entonces no se usaba la palabra compañera, pero para ser su esposa, ¿no? Y bueno, entonces este rey feudal pues tenía también que tener sus aliados, y en este caso son los caballeros, ¿no? De ahí es donde nace justamente el pacto, ¿no? El pacto de caballeros, ¿no? Entonces había como una especie de pacto entre el feudal y el caballero. O sea, yo no me entero, como que no me doy cuenta, pero tú estás cortejando a la señora, a tu ama, porque también es tu ama, ¿no? Entonces, en este sentido ella puede poner límites. O sea, ella puede decir, sí,
acepto que además era muy secreto, o sea, había cariñitos, incluso había relaciones sexuales, ¿no? Pero eran completamente secretas y escondidas. Pero era, como dicen, un secreto a voces, porque tanto las personas que le servían en ese entonces, los criados y todo eso, pues sabían, ¿no? Y entonces, pues el caballero, justamente, viene también estas imágenes, ¿no? Que sale del castillo, ¿no? Y le avientan la sábana y que le avienta el cabello y todas, que justamente son ficciones creadas mucho tiempo después, ¿no? Ya en el siglo XIX, con estas películas que se romantiza nuevamente el amor cortés, ¿no? Y bueno, y aquí también, entonces les digo, esta cuestión, este caballero, entonces, él estaba limitado por la reina o por la dama, porque también tenía que tener un título. Uh-huh. No era cualquiera, o sea, no era del pueblo llano, era solamente para la nobleza, e incluso había manuales, o sea, esos manuales de que tenías que seguir, y si tú te pasabas de la cortesía, ¿no? De la cortesía, ya eras castigado e incluso, pues, eras decapitado, ¿no? Entonces, sí hubo, incluso también se sacan estas historias que ahora vemos, ¿no? De Lancelot, ¿no? Y Romeo y Julieta, que mueren bajo circunstancias porque se rompió el secreto, porque todo el mundo se enteró de que hubo un idilio entre la reina y el caballero, ¿no? Entonces, pues son estas construcciones, pero a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? De que el feudal sabía, ¿no? De que pues la señora, incluso fíjense, todavía en nuestro siglo, la reina Isabel todavía tenía esa capacidad de nombrar caballeros o la sir, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Lo tenemos con la reina Isabel y Paul McCartney, ¿no? Que tú dices, bueno, esto es reciente, ¿no? Pero eso se recoge desde el siglo XII, ¿no? Y sigue este proceso, ¿no? Del cortejo, ¿no? Claro. O sea, como yo te apruebo, tú me vas a servir, pero yo voy a estar arriba, ¿no? E incluso también retomando mucho estas ideas de las diosas de la mitología griega, uh-huh. Porque había la diosa de la casa, la diosa del amor, ¿no? La famosa Venus, ¿no? Y entonces ahí es donde la mujer tiene esta cuestión, que lo dices muy bien, Mariana, esta cuestión de sí soy el objeto del deseo, pero también yo tengo que seguir las reglas, no romperlas, porque yo soy la reina, ¿no? Entonces, en esa cuestión de soy la matriarca, ¿no? Pero también tienes a un lado al patriarca. Entonces aquí viene un conflicto muy, muy fuerte, ¿no? Que empieza la doble moral, la infidelidad, ¿no? La no monogamia, en fin, ¿no? Claro. A mí me gustaría preguntar entonces un poco más respecto a estos códigos y al manual de caballeros. ¿Qué implicaba para todos los que no sabemos? Bueno, yo quería irme un poco atrás, porque claro, cuando hablamos como del amor cortés, yo platico con mis estudiantes, y de hecho me parece muy interesante que siempre vemos la perspectiva desde la clase alta, ¿no? Desde la nobleza. Y para eso, pues a mí me gusta mucho, pues casi es mi Biblia actual de los últimos 3 meses, que es el libro de Silvia Federici, de Calibán y la bruja. Sí. Pues cómo entender cómo desde la clase baja, desde el mundo campesino, sí existía una cierta libertad en la organización, sí estaba el señor feudal, pero en la capacidad de los campesinos de ser poseedores de su tierra y trabajar, ser dueños de los excedentes de la tierra, pues allí había una libertad que tenía la mujer respecto del modo en que ella hacía uso de la propiedad de la tierra que ella misma trabajaba, ¿no? Y también, pues, estas redes de mujeres que comunitariamente organizaban, pues tanto el esquema, el calendario, digamos, de cosecha y el cuidado de las infancias y todo eso, pues, me parece como que sí le daban cierta libertad, pero pues que eso terminó con la acumulación originaria y con la aparición de la propiedad privada, ¿no? Entonces, estos códigos que nos han llegado del amor cortés, pues nos han llegado desde una perspectiva de una clase muy determinada. Exacto. ¿No? Por eso yo platico mucho de, pues, este amor cortés es un amor sublimado en donde no hay relaciones sexuales, porque ellos están intentando distinguirse de una clase social que es la clase, los laboratorios, ¿no? Aquellos que trabajan con las manos. Entonces son esta sociedad noble que quieren distinguirse a partir de los manuales, y respecto de los manuales, son
es básicamente lo que conocemos ahora como los buenos modales. Exacto. Qué hacer, qué no hacer, cómo hablar, cómo vestirte, cómo comer en la mesa, cómo tener, no sé, toda esta idea de la amabilidad, el modo de hablar, cada vez un modo más distinto en el que las diferentes lenguas romances se distinguieran de otras lenguas romances relacionadas con la clase baja. Todos son todos manuales que pues ahora a lo mejor nos han llegado de alguna manera, que creemos que son naturalizados y nos dicen nuestros papás y nuestras mamás, claro. no comas eso y no hables con la boca llena, todo eso, pero que en ese momento era una distinción de clase. Claro, era claro. intentar encontrar un mundo de orden y como con cierta, ¿cómo le podemos decir? Con cierto espacio para desarrollar el ocio y para desarrollar culturalmente, para distinguirnos de una gran clase social que pues vivía en unas condiciones terribles, ¿no? Muy cercanas incluso a la esclavitud, pero claro, aquellos que no, muy cercanos a la esclavitud. Entonces, pues desde el punto de vista cultural, la idea de un amor cortés que después se convierte, como dices muy bien, Isabel, en amor romántico, pues es desde una perspectiva ya en una lucha de clases ya establecida, ¿no? Entonces, lo que nos llega hoy no lo podemos desligar del elemento económico y el elemento social. Sí. Exacto, y también hago énfasis, ¿no?, en esta cuestión del señor feudal que se convierte en el patriarca. Por eso también de ahí viene este concepto, ¿no?, del sistema patriarcal, porque justo donde va a estar en el centro van a ser los hombres, ¿no? Este androcentrismo, ¿no?, que va a ser el modelo a seguir, ¿no? Es el que va a ser como el que te va, él te domina, él te controla, él ejerce poder sobre ti y él sabe si decides o no hacer, ¿no? Y está también lo que comentas, ¿no?, esto del famoso cinturón de castidad, ¿no? Cuando ya en el siglo, cuando empieza también a modificarse mucho, ya sea en el siglo XV y el XVI, cuando vienen las cruzadas, ¿no? Esta cuestión del descubrimiento de América, cambia también muchísimo esta cuestión del cortejo, porque de estas damas, que eran estas damas incluso cultas, ¿no?, porque leían poesía, leían literatura, también aprendían matemáticas, o sea, era impresionante la cultura que tenían las reinas, ¿no? Y bueno, y también las princesas, todo esto, ¿no? Las damas de compañía. Mujeres del medio eclesiástico, ¿no? Las monjas. Exactamente, las monjas eran súper preparadas, ¿no? Y bueno, entonces ya en el siglo XV empieza a cambiar justo por estas cruzadas, ¿no? Cuando los caballeros entonces tienen que irse a otras tierras y bueno, atravesar océanos, ¿no? Y también eso cambia mucho y por eso es que también se idealiza esta imagen de, ay, se van los héroes, ¿no? Se van y nos van a salvar y además otra cuestión que también es importante y que también lo comentas aquí ahorita de la iglesia, la moral cristiana, ¿no? Claro. La moral cristiana fue muy, pero muy fuerte, digamos que hasta en el siglo XII, ¿no? Porque les digo, estaba en esta cuestión de lo sacro y lo profano, pero ya en el siglo XV con el renacentismo, que otra vez se vuelve esa nostalgia por el siglo XII, porque decían, no, es que queremos volver a ser esos caballeros andantes, ¿no? Que cortejan, que cuidan a la dama, ¿no? Pero acá no, entonces cambia ese concepto porque se van a conquistar y aquí también viene este estereotipo, ¿no? De que los hombres son los que conquistan a las mujeres. Y yo también en mis clases les digo como si fuéramos un territorio, como si fuéramos un pueblo, un territorio deshabitado, claro, que no tiene razón, no tiene corazón, no tiene emociones, ¿no? Somos cuerpos, ¿no? Sí. No somos territorios. Y entonces es ahí cuando cambia esa concepción y esta cuestión, ya este caballero, pues entonces ¿cómo te diré? Como que cambia el papel de este caballero que era pues el que halagaba, el que bien dice, el que de las poesías, el del canto, ¿no? Pasa entonces a las armas. Entonces justo viene el cinturón de castidad. O sea, yo me voy, pero entonces ahí te quedas con tu cinturoncito de castidad, ¿no? O el mismo feudal, ¿no? El mismo feudal, que muchos reyes también se iban con ellos a los combates, ¿no? Sí. Y entonces tenían que asegurar a sus mujeres. Dices, ¿qué? Sí, o sea, como decíamos, la propiedad privada, por eso es lo que también comentaba. Sí, asegurar, ¿no?, la descendencia, ¿no? Exactamente. Los herederos, ¿no? La descendencia. Sí. Y ojo con los bastardos, ¿no? Ahí es cuando empieza también este concepto del bastardo, ¿no? Que dices, es lo peor, o sea, lo peor que puede haber y hasta la fecha vemos que todavía incluso es un insulto,
¿no? Decirte un bastardo, cuando, por ejemplo, Hernán Cortés, pues imagínense, cuando él está aquí en América y se entera la señora de que se casó con la Malinche, viene acá y dice, te voy a acusar, ¿no? Porque estás rompiendo el pacto del matrimonio, del santo matrimonio, y viniendo de una sociedad, de una moral católica muy impresionante y muy impactante. Claro. Me hiciste pensar, Isabel, cuando hablabas como de esta relación entre pues el amor y la idea de la conquista y la relación que tiene con la guerra, pues creo que es una metáfora muy interesante, ¿no? Porque en la época, en el amor cortés, el nacimiento del amor cortés, se conquista a la mujer. Pero es verdad que también la tipología que han adquirido las guerras desde el inicio de los tiempos hasta ahora es una tipología de conquista de los cuerpos, de violación de los cuerpos, ¿no? Claro. Por eso aparece como activistas como Lorena Cabnal, que acaba de estar aquí en noviembre, que dice pues un feminismo comunitario territorial donde hay una conexión entre el territorio y el cuerpo. Claro. Porque cuando intentan conquistar territorios, también conquistan cuerpos. Claro. Y la idea del cuerpo como un espacio a través del cual el hombre puede poseer a partir de la penetración, tiene creo que un escenario simbólico, ideológico muy potente que desafortunadamente no nos hemos desligado de esa cuestión, ¿no? La sensación de poseer a una mujer tiene un carácter como muy violento. Sumamente violento, pero como un carácter de conquista que no está desligado de la idea del amor. Claro. Es decir, el escenario simbólico de las palabras, todo aquello con el cual conquistamos, también se ha contaminado del escenario de la guerra. Entonces ahí hay dos elementos importantes. Y una cosa un poco para mi nota a pie literaria. Por eso a mí me gusta tanto el Quijote, porque el Quijote pues empieza... pues digamos, se burla de ese universo, se burla y a la vez le hace un homenaje a ese universo caballeresco que para cuando escribió Cervantes el Quijote, pues eso ya no existe, digamos, ya no forma parte de la realidad española. Y me gusta mucho la caracterización de ay, se me fue el nombre. Dulcinea del Toboso. De Dulcinea del Toboso, pues como esta mujer que el Quijote la ve como una mujer idealizada desde los horizontes del petrarquismo, claro. Pero que Sancho la ve como una mujer real. Y dice, pero esta que me estás diciendo, esta es la mujer que quieres conquistar. Sí, claro. Una mujer gorda, fortachona, peluda, que dice, esta mujer que está bebiendo con los hombres, sí, porque sí. Es una mujer en donde Cervantes caracteriza la individualidad y no una individualidad que esté ligada a esta idea de feminidad callada, sino todo lo contrario. Exacto. ¿No? Como que nos plantea el Quijote Cervantes como en un horizonte donde las mujeres tienen voz. Por eso claro. Creo que es interesante también ver los personajes femeninos en Cervantes. Son personajes protagónicos y además que no cumplen con las características sumisas de la sociedad de la época, ¿no? Son mujeres que de alguna manera se presentan y se ponen frente a esos modelos de la literatura del siglo de oro español, y creo que pues es una buena observación entender que pues siempre también hay esos espacios para combatir el status quo respecto de cómo se posicionan las mujeres en la cultura. Es muy, muy fuerte. Y yo quisiera retomar un poco lo que dices de las mujeres, la conquista y la guerra, porque es pues una cosa muy ruda escucharla y saber la verdad, ¿no? Uh-huh. Y justo me gustaría preguntarles, porque pues sí ha cambiado, ahí yo interferiría y diría un poco que sí ha cambiado, sí ha evolucionado, por lo menos un poco. Y pues hemos tenido, o sea, sí ha habido un avance, siento yo, me gusta pensar, en cuanto a nuestras posibilidades. Entonces también me gustaría llevarlo un poco para allá, ¿no? A cómo, pues justo no podemos deslindarnos, pero sí ha habido cierto avance, en algunos casos ciertos retrocesos, pero por ejemplo cómo se presenta hoy en día la caballerosidad, ¿no? Y entonces ahora hay ciertos choques y ciertas fricciones, y entonces respecto a cómo, por ejemplo, abrirle la puerta a una mujer ahora puede ser considerado como un acto machista. Exactamente machista, y entonces tú como mujer puedes o recibirlo como un acto lindo y como pues justo un acto gentil y amable, y otras lo van a recibir como una demostración de inferioridad, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y no siempre, o sea, no necesariamente es
ninguna de las dos, ¿no? Es mucho lo que se nos ha enseñado, mucho lo que hemos pues aprendido, que no diciendo que esté bien, ¿no? Pero sí me gustaría decir que ha habido pues un avance ahí, ¿no? Pero también, pues no sé qué opinen ustedes ahora justo de en la actualidad cómo hay un choque entre caballerosidad y machismo, amabilidad y machismo. Sí, yo creo que hay una, desinformación o también los hombres están desorientados porque justo ellos han ganado muchísimos privilegios y entre ellos es justamente, ¿no?, tener a las mujeres subordinadas, los famosos estereotipos de género, ¿no? Que tenemos que ser calladas, bonitas, subordinadas. Menos listas. Somos virtuosas, no tenemos razón, o sea, no actuamos con el sentido común, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, como bien dices, y en lo de las guerras? Aquí en México fue muy importante justamente el papel de la Malinche, mal llamada Malinche, ¿no? Porque justo lo que también decías, Mariana, esta cuestión, ¿no?, de las mujeres del pueblo. O sea, estamos hablando de Dulcinea del Toboso, hablamos de una niña que finalmente fue secuestrada y se la llevaron a otros confines del territorio y ella estuvo caminando, aprendió tantas lenguas para adaptarse y todo, y llega pues justamente al valle, ¿no? Con los mexicas. Y esta podríamos decir, esta inteligencia que yo creo que no le seduzco mucho a Cortés, tal vez sí, yo no sé porque no estoy en los pies de Cortés, pero justo esa alianza, ¿no? O sea, esa alianza entre el pueblo y los conquistadores. Entonces, a mí me conviene tener esta alianza. Entonces, ¿cómo formalizarlo? Pues casándome con ella, ¿no? Y dándole hijos, porque son mis hijos, son los hijos del conquistador, ¿no? Del que te viene a usurpar tierras y todo, ¿no? Y entonces también aquí Malinche tiene un papel súper importante, porque Malinche también decide dejarlo, decide irse, ¿no? Y entonces también vemos lo vemos como una reacción, podríamos decir, como el mismo pueblo, ¿no? El pueblo rechaza esta conquista y entonces también, y trayéndolo un poco acá lo que dices actualmente, en el 1932, en el primer Congreso Feminista, se empieza a hablar justamente del control de la natalidad, ¿no? Justamente por la revolución. Después de la revolución de 1910, muchas de estas mujeres se reunían los lunes, que le llamaban los lunes rojos, y estaban Carrillo Puerto como gobernador en el primer Congreso Feminista, y se hablaba, decía, a ver, murieron porque también el lema era a parir mujeres que la revolución los necesita. Entonces estas mujeres decían, pues ¿para qué? Pues para que hagas soldados y los mandes a la guerra. Pero entonces estas mujeres del primer Congreso Feminista dicen, a ver, espérate, nosotros queremos controlar el número de hijos porque vemos que muchas mujeres, justo en la experiencia que tuvimos en la revolución, muchos niños murieron de hambre. También soldados, mujeres, niños murieron de hambre. Entonces, ¿cómo quieres que yo te traiga más hijos al mundo? Entonces hay que planificar. Bueno, no existía la palabra planificar, pero bueno, entonces decía, vamos a pensarle en esto, ¿no? Y se hablaban, eran conversatorios, ¿no? Con hombres y con mujeres, y hombres de avanzada, o sea, socialistas, ¿no? Que decían, sí, pues el ritmo, ¿no? Estos métodos de control natal, ¿no? Que empezaban, ¿no? Empezaban también con el uso del condón, ¿no? Y bueno, eso fue interesante porque aquí también los hombres se dan cuenta, te digo, o sea, ya las mujeres están protestando, ya no quieren tener más hijos porque los quieren tener muertos de hambre. Ya quieren tener no solamente el encuentro fugaz del amante, ¿no? El amante que se hace pasar por papá, y no es cierto, no es el papá, ¿no? O esta poligamia, que es una poligamia, podríamos decir, secreta, ¿no? Que nadie sabe. Y tú dices, no, pues de repente te enteras de que tu esposo se muere y resulta que tú eres la concubina, ¿no? Actualmente, ¿no? Y dices, sí, pero ¿cómo, no? Entonces, esta doble moral, entonces va muy, muy permeada también lo que dices, Mariana, esta cuestión del amor, el amor, como que también hay una línea muy frágil entre el amor y la muerte, entre el eros y el tánatos, ¿no? Es así como, híjole, ese es el amor, ¿no? Y entonces dices, a ver, y por eso yo creo que también se han dado estos conflictos, ¿no? En lo que decía de esto, ¿no? De la orientación. Los hombres están desorientados porque como se están dando cuenta de que las mujeres estamos tomando
protagonismo, estamos siendo visibilizadas en nuestra vida cotidiana, entonces es cuando te cuestionas, ¿no? Que dices, por ejemplo, ahora las jóvenes, vemos ahora muchas jóvenes y tú eres el vivo ejemplo, ¿no? Estudias, trabajas, de alguna manera tienes una independencia económica y eso posiblemente a un chico que haya sido criado con una cultura muy moral cristiana, muy ortodoxa, ¿no? Muy tradicional, no, esta chava no, porque piensa, no, porque tiene dinero, no, porque trabaja en medios, me vaya a bullear, me vaya a viralizar. O sea, esos temores también empiezan en los hombres, ¿no? Porque a mí no me gusta usar la palabra empoderar, no me gusta porque es volver a caer, darle ese poder masculino a las mujeres. Entonces no me gusta utilizar esa palabra, sino más bien crear agencia, ¿no? Como dicen, o sea, nosotras como mujeres estamos creando justamente visibilizar todas estas, podemos decir, necesidades y deseos, porque finalmente lo que buscamos es felicidad, o sea, ser felices, ¿no? En este mundo ahorita tan violento. Definitivamente. Sí. Yo creo que lo que se están empezando a dar cuenta, pues sí, estos jovencitos, es que las mujeres somos complejas. Y que ser complejo está bien. Y que lo que está funcionando en este mundo complejo son pensamientos complejos, ¿no? Entonces, pues se enfrentan ante, pues sí, una mujer que tiene toda esta posibilidad, toda esta complejidad, esta contradicción, esta idea de unir muchos mundos. Pero como dices, pues a ese jovencito solo se le ha enseñado un tipo de ser, un modo de conquistar, un modo de acercarse y yo lo he platicado con ustedes en clase. Las mujeres llevamos deconstruyéndonos ya mucho tiempo. Sí. Los hombres apenas están empezando, apenas se están dando cuenta que este sistema patriarcal les hace tanto daño a ellos como a nosotras. Claro. Digo, nosotras se ha sido mucho más evidente en términos de violencia, ¿no? Violencia, feminicidio. Y el hombre ha tenido otro tipo no ha sabido visibilizar su propia violencia porque está tan implícita, tan relacionada con qué modelo masculino deben de ser, esta figura del padre, ¿no? Que les dice qué tienen que hacer y qué no hacer. Entonces, pues sí se encuentran bastante perdidos, mientras que las mujeres pues ya están en otro capítulo. Entonces creo que sí se está encontrando eso. Y cuando hablabas de la caballerosidad, como de que como este conflicto que se puede ver ahora de mujeres que pueden considerar positivo o negativo que el hombre sea caballeroso, a mí esto me encanta porque creo que lo importante es que la mujer decida cómo debe de relacionarse con los hombres y con las mujeres. O sea, eso a mí me gusta y si una mujer tiene la posibilidad de decir, mira, esto a mí no me gusta, está bien. Lo que a mí me parece muy, muy chistoso es que hay como toda una ola en donde el discurso tiende a concentrarse en la victimización del hombre. De, ya ni quieren que seamos caballerosas. Yo le abrí la puerta y se enojó conmigo, pero yo solo estoy siendo amable. Creo que ahí es donde entran estas tergiversaciones en donde el hombre se cree victimizado porque les están negando un espacio. Y creo que ahí entran muchos elementos. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos de violencia, los miles de casos de violencia del hombre hacia la mujer. Claro. De pronto hay un caso de la mujer hacia el hombre y es como, mira, la mujer. A nosotros también nos matan. A mí también yo conocí un caso de un hombre que lo golpearon. Y creo que ahí yo lo he tenido estas conversaciones con mi familia y le digo, a ver, el problema es hacia dónde se va el foco. Claro. Estadísticamente, te puedo decir que la violencia a la mujer es infinitamente mayor. Claro. Pero todos esos pequeños casos lo que quieren hacer es ser una excepción que rompa una regla que nos está matando, ¿no? Claro, entonces, pues yo digo, a ver, de que los hay, pero el problema es que mandemos el discurso hacia allá. Claro. Lo importante es sí, los seres humanos somos muy complejos y existe violencia desde todo tipo, pero usar esos casos para disminuir o para esconder la violencia impresionante que hemos tenido durante siglos las mujeres, pues es un poco tergiversar. Sí. E incluso esto, ¿no? Ahorita que comentas esto es bien interesante porque el mismo patriarcado
nos ha tratado nos siempre ha sostenido y mantenido separarnos a los hombres y a las mujeres y que nos veamos como verdaderos enemigos, sí. ¿no? Y tú dices, oye, no, es igual, es un ser humano que yo, la diferencia puede ser biológica, bueno, también identitaria, ¿no? De manifestación de género, en fin. Pero finalmente, o sea, no somos somos complemento, no somos enemigos. Sí. Pero justo este sistema le conviene tenerlos, y eso lo decía mucho Graciela Hierro. ¿Por qué? Porque los hombres tienen miedo a perder el lugar del privilegio, ¿no? Claro. Este privilegio que muchas veces se confunde, esto que tú dices de los microespacios, de esta cuestión de abrir la puerta. No es una cuestión de caballerosidad, es una cuestión de amabilidad, que yo como mujer también lo puedo hacer. Y no por eso que yo le abra la puerta a Mariana es que yo quiera con ella y no, dices, o sea, no, o sea, hemos también como etiquetado estas amabilidades, ¿no? Podríamos decirle, este discurso, ¿no? De, como tú también decías, esta narrativa gentil, amable, ¿no? Que se confunde. Entonces también te prohíbe, porque también está esa otra parte, ¿no? De que también el renunciar al privilegio, entonces te prohíbe justamente entonces ser cómplice de ello. Y como bien lo dices, con la violencia de género, ¿no? No, entre los mismos hombres se dicen, oye, ¿cómo vas a denunciar a tu esposa que te pegó? Te van a decir que eres un mandilón, que eres un bruto, que eres maricón, que no sé qué, ¿no? Sí, y entonces me quedo callado. Pero entonces yo no dimensiono justamente el grueso, como tú bien lo dices, en la cuestión de la población, que el 90% somos mujeres que somos más vulnerables, ¿no? a las violencias. Y bueno, y eso se da sobre todo que yo manejo el tema de violencia machista. Es impresionante en redes sociales ver esto que también comentas, ¿no? De viralizar, de todos estos actos. Digo, no, pero son estos discursos que justamente tratan de colocar al hombre ahora como la víctima, ¿no? Ay, pobrecitos, ¿no? Y entonces tú dices, no, es que tú no seas así, o sea, ser más flexible, ser más linda, ¿no? Sí. Y bueno, yo sí creo que ha habido un avance en el sentido de que existe un espacio ahora 2025 en donde se empieza a hablar de las diversas masculinidades. Sí, entonces, exacto. eso es muy positivo porque ya, no sé, muchos hombres con los que yo me relaciono, incluyendo mi pareja, están totalmente fuera de esos esquemas, ¿no? Claro. Que esos esquemas de imposición, de violencia, de una violencia estructural, pues sí, la violencia patriarcal que los ha moldeado culturalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos avanzado, pero al mismo tiempo empieza a haber una apología de esa hipermasculinidad. Lo vemos en Donald Trump, lo vemos en Elon Musk, lo vemos en todos estos. Leí una noticia hace unas semanas en donde el de Meta, el dueño de Meta, que se llama... ¿Recuerdan cómo se llama? Mark Zuckerberg decía que tenían que mejorar el ethos masculino en sus empresas. Entonces hay como una especie de, con este avance también hay desde los espacios de poder fáctico, es decir, no solo esos masculinos, esas masculinidades que son machistas desde sus rincones, sino aquellos que tienen poder político, poder económico, quieren volver a una idea de masculinidad porque se siente la amenaza de la diversidad, ¿no? Claro. Y creo que ese tipo de retrocesos los estamos viendo de manera muy evidente en Estados Unidos, con toda, cómo tachan a todas estas, el pensamiento del cual nosotros formamos parte ideológicamente, el feminismo como ideologías woke y esta idea de volver a un tipo de cultura en donde los valores tradicionales de masculino y femenino están totalmente exacerbados, ¿no? Entonces yo diría, sí hemos avanzado, pero la historia no es lineal. No, y estamos viendo retrocesos muy complejos respecto de qué entendemos como los alcances o los logros feministas. Lo vemos en Estados Unidos con la prohibición de muchas leyes que no... Claro. Que antes le daban más libertad a las mujeres y ahora no, está habiendo pues sí mucho retroceso. Entonces, pero al mismo tiempo, lo cual creo que es una señal de esperanza, no quiere decir que los otros pensamientos a los cuales hemos llegado desaparezcan. No. Entonces, más bien ya empieza a haber como una convivencia, a veces violenta, a veces no, respecto de visiones de mundo diferentes, ¿no? Yo diría que mucho una polarización puede ser. O sea, porque justo, y se los decía un poco antes de empezar a grabar,
hace rato surgió en internet esta cosa de preferirías estar sola en el bosque con un hombre o con un oso. Y todas las mujeres decían el oso. Un oso. El oso, el oso, el oso. 100%. Y entonces justo hubo una división muy grande en la que varios hombres estaban muy ofendidos. Así de como que un oso, no sé qué. Y entonces justo varias mujeres respondieron como, no escogemos el oso pensando que vamos a sobrevivir al oso, ¿sabes? Pero había como, pues justo por una parte muchos hombres muy ofendidos y por otro varios hombres muy perdidos. Y entonces varios salían y decían, bueno, es que, o sea, por ejemplo, a mí me gusta ir a caminar en el bosque solo. ¿Cómo puedo hacer para que ustedes mujeres no se sientan pues en peligro? ¿No? Entonces justo hay como gente muy perdida y luego justo como muy asegurada de varias cosas. Entonces, también, y un poquito para ir cerrando, vi... Perdón, respecto de esa respuesta, sí. No sé, un oso no te va a violar, un oso solo te va a matar, o sea, un hombre te va a violar y matar. Y te va a matar y el oso te mata si es que tiene hambre y si no... Sí. Y además no come. Yo me encontré un oso en el bosque una vez, les quiero decir, y el oso no me hizo nada. Nada, no, pues no, porque no comen, o sea, no comen ser humano. O sea, sí, no, pero o sea, creo que, mira, por ejemplo, en esa discusión yo no lo he seguido porque no tiendo a no seguir redes sociales, no estoy en redes sociales, pero me parece interesante que aquellos que se sienten aludidos son los hombres. Claro. Porque en ese tipo de situaciones existe esa necesidad de cobrar protagonismo para sentirse que se les ha arrebatado un espacio que lo tienen absolutamente todo el tiempo. Claro. Entonces, pues es como, pues, ¿por qué no escuchas las razones por las cuales, las terribles razones por las cuales una mujer prefiere un oso a un hombre? ¿Por qué no entiendes que detrás de eso hay un miedo constante de ser víctima de un hombre? Entonces, creo que pues en donde se tendrían que abrir espacios de escucha atenta de los hombres, que escuchen por qué las mujeres sentimos eso y que tenemos que tener esas preferencias que todas son terribles porque moriremos de cualquier forma en ese escenario. ¡Qué horror! ¿Por qué no se sientan a pensar qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Que existen esas respuestas. Claro. ¿No? Y yo me gustaría también agregar aquí justo lo que nos decía recientemente en su visita a México Rita Segato, ¿no? Este mandato de la masculinidad, que es un odio, una misoginia profunda de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Que está esta cuestión de la venganza, la revancha, el rencor, el resentimiento, que tú dices, mira, si ahorita enumero todo lo que estoy diciendo, dices, oye, hay más, ¿no? Dices, sí hay más, ¿no? Claro. Y sí hay esto, también yo les recomiendo el libro de Bell Hooks, El deseo de cambiar, porque tanto Rita Segato como Bell Hooks han trabajado con hombres, bueno, Rita Segato todavía, Bell ya acaba de fallecer. Y entonces Rita Segato es bien interesante porque ella trabajó mucho tiempo con los hombres agresores, sobre todo de violencia, abuso sexual, y en las cárceles. Y les daba pláticas y todo. Y hay una que yo después, si quieren, se las comparto, que se llama una carta, dice, ¿cómo yo maté a mi hija? Y es el discurso de un padre que justamente como él fue criado en esta masculinidad tradicional, machista, misógina, homofóbica, ¿no? Y que entonces él se da cuenta de que él mató a su hija, ¿no? O sea, no es que la haya matado literalmente, no físicamente, no, sino que él como ideológicamente mató a su hija. Entonces, esos testimonios que recoge Rita Segato a mí se me hacen muy fuertes, pero también lo que ella decía, hay que escucharlos, porque también ellos son víctimas de esta violencia estructural y que ellos creen que están en el privilegio, pero no, porque también son explotados, son dominados, ¿no? Y son subordinados, ¿no? Y son víctimas también, ¿no? Sí, definitivamente. Y qué espanto y qué horror. Un poquito, ya para cerrar, me gustaría preguntarles, sin afán de caer en el nos toca a nosotras educar a los hombres, pero es que yo el otro día platicaba con mis amigos y genuinamente decían, es que yo frente a una mujer gano más si no estoy. Si las opciones son el oso, tengo las de perder. Entonces, o sea, y desde una preocupación genuina. Entonces, ¿qué podrían ellos hacer o qué podríamos nosotras hacer ante este miedo justificado? O sea, vemos a un hombre en la calle y si vamos solas, es un miedo justificado y nos queremos cambiar de banqueta o no queremos estar ahí, queremos estar acompañadas.
pero como última intervención me gustaría preguntarles qué es lo que se puede hacer para todos salirnos de ahí. Y a Mariana, si te parece, empezamos contigo. Yo creo que tienen que escuchar. Uh-huh. Es lo único que se les pide. O sea, creo que como dices, muchos ya están en un proceso de transformación, muchos ya son conscientes. Todos son víctimas de este sistema, sí. Que es un sistema en donde solo unos cuantos se benefician. Exacto. Es equivalente al sistema económico hegemónico, ¿no? Al sistema hegemónico económico en el que nos movemos. Este sistema nada más beneficia a unos cuantos a costa de la explotación y el sufrimiento de los otros. Exacto. Entonces, a esas víctimas hombres que también se encuentran que de alguna manera no se están moldeando en estos nuevos sistemas que nosotras como mujeres nos estamos posicionando, escuchen. Uh-huh. No quieran tener la última palabra. No interrumpan cuando una mujer está hablando. Uh-huh. Uh-huh. No digan que saben cuando no lo saben. Uh-huh. No se crean feministas y digan, sí, yo apoyo la causa. Escuchen. Uh-huh. Y de esa escucha creo que van a empezar a entender pues de dónde vienen todos estos problemas. Y como decía Isabel, no son aliados porque somos víctimas. Entonces, en ese sentido, no es una lucha de géneros. Uh-huh. Es más bien el conocimiento de que la escucha es el primer paso para entender que quienes están siendo asesinadas por este sistema son las mujeres. Yo lo platico con mis estudiantes. El feminicidio es el punto final de este amor romántico que ha sido tóxico y que acaba allí como la máxima representación de la posesión de la mujer, ¿no? La posesión de la vida de una mujer. Entonces, ese tipo de cuestiones, escuchar. Y a partir de allí, pues se crean escenarios en donde a través de la escucha atenta del otro diferente, pues se puede llegar a un diálogo y a un cambio de conciencia. Claro. Porque si no es así, pues entonces seguimos con los mismos mecanismos de hago como que te escucho, pero en realidad quiero yo posicionarme como el que tiene la última palabra, o digo que entiendo pero no entiendo, o te voy a explicar a ti, Isabel, yo hombre, qué es el feminismo, que también lo vivimos mucho, sí. El famoso mansplaining. Entonces, pues creo que un primer paso es la humildad de la escucha. Claro. Y yo añadiría a esto también el acompañamiento, ¿no? Como tú bien lo dices, muchas de nosotras nos relacionamos con los hombres, con la otra mitad de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Hijos, hermanos, tíos, aquí compañeros de trabajo, los mismos estudiantes. Y yo, justo mi materia es géneros e inclusión. Y yo justo meto también estas lecturas, ¿no? Los testimonios de estos hombres que han ejercido violencia o que también son víctimas de este sistema, y les doy les di Los hombres que ya no aman por odio, de Coral Herrera. O sea, les doy yo, y lo que pasa es que de repente sí, los chavos sí quieren leer, de repente no, pero bueno, yo trato de darles así lecturas muy ligeras, pero como tú bien dices, que escuchen, que entiendan y que pregunten también, porque a veces se quedan callados y dicen, no, es que si yo pregunto todos me van a voltear a ver y todo. No, pregunta, dilo, ¿no? Y ahorita que estamos también en las exposiciones, han hecho unas exposiciones impresionantes sobre esta cuestión, ¿no? Del amor romántico, de cómo discrimina, de la violencia, ¿no? Y también algo que tú dijiste también, Mariana, al principio, ¿no? En mi cotidiano. O sea, escuchar, y yo también lo que les digo a los chicos, con sus familias, platíquenlos con sus papás, con sus hermanos, con los varones, ¿no? Claro. Y que se sensibilicen y que también hagan este acompañamiento. En la marcha del 8M, un chico me dijo, maestra, ¿me da tips porque voy a ir a la marcha? Me encantó, porque creo que me van a correr, me van a golpear. Y el chico regresó fascinado porque no le pasó eso. Al contrario, llegó como muy enriquecido y dijo, maestra, es que nunca me di cuenta de cuánta violencia ejercemos en contra de las mujeres, dice, y lo que más me dolió, en contra de las niñas, abuso sexual contra niñas, es impresionante. Casi el chico lloraba, ¿eh? Entonces, no, entonces eso, ¿no? La escucha, el acompañamiento, ¿no? Y la sensibilidad, o sea, como que romperles esa burbujita también, ¿no? De yo soy el racional, ¿no? Yo no soy sensible, ¿no? Sí, lo emocional, ¿no?
Y también pensé nada más así como un último apunte, que lean sobre feminismo, porque parece que el único público que lee sobre feminismo somos las mujeres. Ajá, y es muy importante que todo este mercado editorial que está surgiendo, sí. no son las mujeres el único público. Sí. También los hombres, y especialmente los hombres, ¿no? Sí, hay también otro libro de Bell Hooks que dice, si todos debemos ser feministas. Buenísimo ese libro, y también el que les digo, El deseo de cambiar. Buenísimo los dos libros. Pues bueno, Isabel Barranco, Mariana Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un episodio más de Así lo vivimos. Espero que esta mesa haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para nosotras, y no se pierdan el resto de los episodios. Muchísimas gracias.